no lo deprimió la depresión. A Pablo y a Silas, varón, no le preocupó que estuvieran en oscuridad. En la antigüedad la cárcel de más adentro era una cárcel donde no tenía acceso de luz, donde no tenía acceso con personas. A Pablo y a Silas lo llevaron ahí. Dijeron que se mueran oprimidos por el dolor, que se mueran oprimidos por la angustia. Pero Pablo y Silas dijeron: aunque estemos en más adentro, nuestro cántico recorrerá el pasillo y llegará a la atmósfera del cielo y traerá libertad sobre mi vida y traerá libertad sobre mi casa. Mujeres, a Pablo lo azotaron, a Pablo lo maltrataron, a Pablo lo escupieron, pero ¿sabe qué hizo él? Levantó sus manos y adoró, levantó sus manos y cantó cánticos de júbilo. Hay alguien en este lugar que tiene que saber que la vida pasada ya fue. No importa lo de ahora, mujer, una bacheta maya, no importa lo de ahora. Yo le estoy hablando a un entendido que sabe que después que pasó esa puerta adentro, su vida no será la misma, su vida no será igual. Déjame darte una noticia: tu vida a partir de hoy no va a ser la misma. Fuiste capturado por el poder, fuiste capturado por la unción. Y dice su palabra que lo pusieron de más adentro. Y haciendo un exégesis, un estudio, la cárcel de más adentro era para los que estaban y no iban a salir de ahí. Iban a morir en esa cárcel, iban a ser sepultados después de esa cárcel. Pero a mí me impresiona algo, que aunque Pablo sabía que él en los ojos humanos no iba a poder salir de ese lugar, porque él tenía conocimiento donde lo estaban metiendo. Él sabía que lo estaban pasando por la primera celda, él sabía que lo estaban pasando por la segunda celda. De repente vio paredes y vio oscuridad y dijo: ¿qué es lo que está pasando aquí? Me están llevando de más adentro. Pero Pablo activó algo en él. Pregúntame qué activó Pablo. Pablo activó la oración, Pablo activó la alabanza, porque sabía que aunque esté en la oscuridad, su alabanza trae luz, su alabanza dispersa las tinieblas. Hay alguien que tiene que saber que su alabanza carga un peso de gloria que trastorna el mundo de los espíritus y trae rompimiento en lo sobrenatural y también en lo natural. Estamos hablando de una acusación. Estamos hablando, muchacha, que a Pablo lo acusaron de haber hecho cosas. Pero no importa, dice el Señor, de lo que te hayan querido acusar. El acusador es el diablo, pero el que trae libertad se llama Cristo. El que trae libertad se llama Cristo. No importa cuántos que se ganaron, no importa cuántos te despreciaron. Así como liberó a Pablo y a Silas, hoy te liberta a ti también. Hoy te liberta a ti también. Yo pensé que había alguien que iba a adorar en serio, que iba a glorificar en serio. Una madre, conocimiento de la adoración, conocimiento de la alabanza, conocimiento del grito de júbilo. Hay alguien que tiene que producir ese sonido. Hay alguien que tiene que hacerlo evidente, que todos oigan que aunque el enemigo dijo muérete, tu alabanza dice vida. No importa el edicto que te haya firmado el diablo. Hay alguien que rompe edictos y tiene un poder soberano para cambiar la dirección de tu vida. Sí, a Pablo y a Silas lo acusaron por trastornar la ciudad, por echar demonios fuera. Pero a mí me impresiona algo, pregúntame qué. Que Pablo y a Silas no se sentían acusados, ellos se sentían victoriosos. Por más que lo azotaron, ellos sentían ese azote es de victoria, ese azote es de levantamiento, ese azote es de reconocimiento que llevo el evangelio de Jesucristo en mi vida. Hay marcas evidentes en tu vida que hablarán que tú llevas el evangelio de Jesucristo.
El pasado, que se lo quede el diablo y con todos sus demonios. Cristo hace nuevas criaturas. Sí, porque siempre está el acusador. Y es triste ver el acusador en alguien conocido, en alguien que solamente trae recuerdos de tu vida pasada, en alguien que solamente te recuerda como tú eras. Pero dile tú, no me ves ahora que yo ya no soy igual, no me ves ahora que yo ya no practico lo mismo, no me ves ahora que estoy tratando de salir adelante. No me digas quién yo era, mira quién soy yo hoy en Cristo, mira quién soy yo hoy luchando la causa de Jesús. Dile que está a tu lado, no me mires como antes, yo ya no soy igual. No, díselo serio. No me mires como antes, yo ya no soy igual. Yo ya no soy la misma persona. A mí me impresiona que cuando venimos a Cristo hay un acta que se rompe, que es la del mundo, pero hay un acta que se firma, que es la de Jesucristo, que es la de lavado con la sangre del Cordero, que es la de redimido, perdonado por tus pecados, perdonado todas tus rebeliones, fueron en la cruz del Calvario. Hay alguien que tiene que empezar a mostrarle esa acta al diablo y decirle, te olvidas que yo soy, yo fui redimido por la sangre del Cordero, redimido por la cara de Jesucristo, yo fui sano. No me digas quién yo era, mírame quién soy yo en Cristo. Dile que está a tu lado, de aquí son todas las cosas hechas nuevas. Decláratelo, a partir de hoy en mi vida son todas hechas nuevas. Todas nuevas. Así que cuidado como te diriges a mí, díselo, cuidado como te me diriges, porque no puedes venir de la misma manera que eras antes. Yo antes andaba vagando por el mundo, mas Cristo me rescató, me hizo nueva criatura, me dio nuevas vestimentas. Hay alguien que tiene que saber que su ropa espiritual no es la cardenal, su ropa espiritual es de poder, su ropa espiritual es de unción, su ropa dice comprado a precio de sangre. Dile, de más adentro me sacó Jehová para darle a entender a este mundo que el que vive y reina todavía tiene poder. Sí, todavía tiene poder. Si no, mira el que está a tu lado y fíjate si él no tiene poder para hacerlo, porque tú como lo ves hoy no lo veías antes, tú donde lo estás viendo hoy no lo veías antes. ¿Y de quién fue el poder? ¿De quién fue la unción? ¿Quién fue que lo atrajo? El hombre, el hombre no lo trajo el poder de Dios para hacerle saber al hombre que la oración de ese hombre al Dios del cielo tiene poder para transformar todas las cosas, para hacer las cosas nuevas. Pero es triste saber, pregúntame qué, que hay personas que se levantan pero otras se entristecen por el levantamiento de esa persona. Y si no somos todos nuevos en Cristo Jesús, no somos todos lavados por la sangre del Cordero, el deseo del Padre no es tu mismo deseo, entonces ¿por qué tienes esa cara de odio cuando Dios está transformando a aquel que tú odiabas antes? Alaba, ¿por qué todavía sigues rencoreando con aquel que tenía rencor antes? Si no eres nueva criatura, hay que demostrarle a este mundo que fuimos cambiados, transformados, libertados. Cristo rompe cadenas, Cristo pone todo. A mí no me vengas a hablar de que eres hijo de Dios y todavía murmuras. A mí no me vengas a hablar de que eres hijo de Dios y que tienes el deseo de que todos sean salvos. Y cuando ves al hermano que odiabas en la iglesia, todavía lo sigues odiando. Alaba. Sí, porque hay que romper la mentalidad. Hay que celebrar. A mí la palabra me dice, celebra victorioso el triunfo de Cristo, porque Cristo lo tenía atado con atadura, Cristo lo tenía atado con brujería, Cristo lo tenía atado con hechicería, y ahora que Cristo lo libertó, vas a quedar con la cara de limón o vas a celebrar la victoria de Cristo en la vida que Dios trajo en este día para hacer cosas nuevas, para hacerlo todo nuevo. El barrio tiene que saber que Dios te adoramos a ti, es poderoso para hacer todas las cosas. Pero dile al que está a tu lado, hay que tener entendimiento.
Hay que tener sabiduría. La palabra del Señor dice: el que no tenga, pídala, que Él dará abundantemente, sin medida, para todo aquel que le pidiera. Si tú no entiendes muchas cosas, pídele al Señor, porque Él te revelará lo que hoy tú no entiendes. Sí, hazte así conmigo, mira, aquí, hazte así, pit, apriétate, pit, apriétate del otro lado, pit. Se abrió tu masa cefálica. Entra el entendimiento de Jesucristo, entra la sabiduría de Jesucristo, entra el conocimiento de Jesucristo, entra. Yo le estoy hablando de iglesia que en este 2024 tiene que tener el conocimiento a quien se está enfrentando, tiene que tener la sabiduría cómo enfrentarse a Él. Por eso hay una palabra narrativa, la palabra que dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, para que tú puedas ver cuál es tu opresor, para que tú puedas conocer cuál es tu enemigo, con quien tú estás peleando. El apóstol Pablo lo dejó escrito para que tú y yo hoy lo entendiéramos y supiéramos que no tenemos que pelear con el hermano, que no tenemos que hablar en contra del hermano. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que moran en las regiones celestes. Hay alguien que tiene que saber que su lucha no es contra el hermano, que su lucha no es contra el vecino, su lucha es contra los espíritus que están poseyendo a esa persona. Pero te doy una noticia: hay poder en Cristo para libertar las vidas, hay poder en Cristo para transformarlo todo. El que lo cree dice amén. El que lo cree diga gloria. Gloria al Cordero. Y el apóstol Pablo nos dejó una narrativa escrita de cómo adquirir sabiduría, de cómo adquirir conocimiento, de cómo adquirir muchas cosas del reino de los cielos aquí en la tierra. El apóstol Pablo dijo: riquezas del cielo, sabiduría oculta, que en este tiempo sería revelada para todos aquellos que quieren entender cuál es su opresor y cuál es su enemigo. El apóstol Pablo lo dejó escrito, pero parece que la iglesia de Jesucristo, no aquí, no estoy hablando de aquí, no entendió y todavía sigue peleando con su hermano, no entendió y todavía sigue hablando de su hermano, no entendió y todavía sigue levantando falsos testimonios de su hermano. Pero el apóstol Pablo, cuando tú empiezas a leer las escrituras, dice: tu lucha, mi lucha, no es contra la carne, no es contra el hermano, es contra príncipes de las huestes espirituales, son con demonios de alta jerarquía. Pero en mí está el poder de Cristo para derrotar las tinieblas, en ti está el poder de Cristo para derrotar las tinieblas. Dile sabiduría. No nos dicen en serio, sabiduría celestial. Sí, porque tenemos la sabiduría del maligno, pero tenemos la sabiduría del cielo. Sí, porque Jesús, el Dios del cielo, le dijo a Adán y Eva: de todo árbol bueno comer, pero el del bien y del mal no me lo toquen, porque el día que lo toquen, ustedes mismos conocerán lo que es el bien y lo que es el mal. A mí me da a entender esa palabra que Cristo lo quería librar de hoy, de esto mismo, a Adán y a Eva. Cristo quería libertar a la humanidad de esto mismo, de lo que nos estamos enfrentando tú y yo día tras día, peleando día tras día, luchando día tras día. Por eso Jesús le dijo a través del árbol del Edén: no coman de ese fruto. Pero ellos quisieron, desobedecieron y comieron del fruto, y a causa de la desobediencia vino el pecado al hombre, a causa de la desobediencia vino el mal al hombre. Por eso dile que está a tu lado: yo sé que es difícil, pero trata de no pecar, camina en rectitud ante Jehová, para que sus ojos estén puestos sobre ti. Sabiduría del cielo, sabiduría de lo alto. Y ahí tenemos en Corintios 2, en Colosenses 2, escucha lo que escribe Pablo: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza. ¿Toda qué? Riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El apóstol Pablo nos dejó escrito que si vivimos plenamente en Jesús, para este tiempo, para esta hora, tú y yo deberíamos de tener un conocimiento y una sabiduría tan profunda que no tendríamos que levantarnos contra nuestro hermano, que no teníamos que señalar a nuestro hermano. Teníamos que enfrentarnos verdaderamente con aquel que fue lanzado a la tierra, el príncipe de maldad, el cual mora en esta tierra para que tú y yo no alcancemos salvación, para que tú y yo no vivamos en la paz de Cristo. Pero hay alguien que tiene que saber que si se une al Espíritu de Dios, y si se une a su hermano, y si se une al conocimiento de la palabra, viene una sabiduría tan poderosa del cielo que le va a ayudar a entender cómo debe de enfrentar en su diario vivir a las tinieblas, cómo enfrentar en su diario vivir a las situaciones. Y tenemos que hablar, cuando hablamos de sabiduría, tenemos que hablar de Salomón, porque Salomón fue un hombre que tenía una sabiduría tan fuerte y tan profunda. ¿Quiénes son los que están con nosotros? Y dice la historia que Salomón, cuando fue a reinar, lo primero que pidió en holocausto delante de Jehová, que se le apareció en sueño, le dijo: sabiduría. Y hay un espíritu que se llama sabiduría, que hoy tú y yo deberíamos tenerlo presente, acompañándonos en todo este tiempo, para que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para poder alcanzar los misterios ocultos de la palabra del Padre, para poder adquirir las riquezas del cielo, para poder acceder al poder sobrenatural del cielo aquí en la tierra. Yo le estoy hablando a la iglesia que hoy se va a levantar en el poder de sabiduría, en el poder de conocimiento, en el poder de revelación, para poder moverse legítimamente en el reino de Dios. Y la palabra dice en Primera de Reyes 3: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Imagínate el Dios del cielo presentándose a Salomón, el Dios de todas las riquezas del poder, el Dios de todo el conocimiento, que se le revela a Salomón y le dice: pide lo que tú quieras, que yo te dé. Y Salomón le dice: el pueblo que tengo es numeroso, es muy grande, tengo muchos quehaceres que atender, tengo muchos territorios que poseer, tengo muchas guerras que librar, tengo muchos misterios que resolver. ¿Saben lo que le pidió Salomón? Dame sabiduría. Y a Dios le pareció bien darle sabiduría a Salomón. Y Salomón, dice la historia, que fue un rey sabio y prudente en todas las cosas que hacía, legítimamente recto delante de Dios hasta el día tal. Pero déjame decirte que Salomón es un rey que hasta el sol de hoy no se ha hallado conocimiento, no se ha hallado sabiduría, no se ha hallado revelación, no se ha hallado alguien que tenga una revelación tan profunda de esa sabiduría del cielo. Y se le fue dada a Salomón. Si hoy no te traigo una palabra de fuego, hoy te traigo una palabra de conocimiento, para que tú puedas entender que tú tienes sabiduría, que tú tienes conocimiento, para poder revelar misterios que están ocultos en el mundo espiritual. Por eso el Dios del cielo le dijo a Jeremías: clama a mí, que yo te responderé. Es un verso bíblico que todos conocemos, pero no conocemos el sendero del clamor. El sendero del clamor tiene muchas habitaciones, el cual están muchas riquezas escondidas, que solamente al tú clamar al cielo, según el conocimiento que tú estés orando, en la habitación que se te va a abrir del clamor para acceder a tu vida, la riqueza del cielo. A mí me impresiona algo. Pregúntame qué.
clamó y dijo: Jesús, si eres tú, y que yo vaya a ti. Pedro accedió a una senda de clamor que creía y creaba lo que no era sólido. Pedro accedió al mismo sendero que Jesús. Y como Jesús entendió que Pedro había entrado ahí, le dijo: ahora ven y camina, porque tú descubriste el sendero de transformar lo natural a lo sobrenatural. Tú accediste a los misterios, por eso ven y camina. Y Pedro caminó sobre las aguas. Por eso dice su palabra: pedid y se os dará, llamad y se le responderá, y se le abrirá. Buscad y hallaréis. Son misterios que como hijos de Dios debemos indagar. Si la palabra me está hablando y me está diciendo que busque, que hallo, que llamo, que responde, que golpeo y que abre, bueno, vamos a empezar a entrar en ese misterio. Vamos a empezar a golpear los cielos, a ver qué habitación se abre para poder adquirir esa riqueza del Padre Celestial. Yo le estoy hablando a alguien que quiere crecer en el entendimiento. Yo le estoy hablando a alguien que quiere crecer en la sabiduría. Hoy vine a decirle a la iglesia: hay una sabiduría celestial que está a punto de entrar en tu vida, el cual te da acceso a las cosas del mundo espiritual. Y dice la palabra en el 9: da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Tú me entiendes? Que para poder tú entender lo bueno y lo malo, tú tienes que tener sabiduría y conocimiento para poder decir: esto es de Dios, esto no es de Dios. También en las visiones, sí, porque hay mucha gente viendo muchas cosas, pero no tiene la sabiduría y el conocimiento para saber si es Dios que le está mostrando, para saber si es Dios que le está revelando. I'm sorry, hoy le vine a hablar a la iglesia: hay que tener entendimiento para saber cuándo es Dios y para saber cuándo no es Dios. Hay que tener sabiduría para discernir cuándo es Dios y cuándo no es Dios, papá. Por eso golpéate la frente y pídele perdón al soberano y dile: Señor, perdónanos si no hemos entendido algo y lo hemos juzgado, si no hemos interpretado algo y lo hemos malentendido. Perdónanos si hemos visto cosas que no vinieron de ti y pensando que venían de ti las hablamos. Y al Dios del cielo le pareció bien lo que Salomón estaba pidiendo. Al Dios del cielo le pareció bien lo que Salomón estaba clamando en ese momento. Riquezas ya tenía, poder ya tenía, victoria ya tenía. ¿Sabe qué es lo que le pidió Salomón? Sabiduría. Tú tienes que ver lo que te hace falta en tu vida espiritual y pedírselo al Señor con entendimiento. Tú tienes que ver lo que te hace falta en tu vida espiritual y pedírselo al Señor con entendimiento. No pedir por pedir, porque ¿sabe qué pasa cuando pedimos por pedir? Pregúntame, ¿qué pasa? El Señor nos da y no sabemos administrarlo. El Señor nos da y no sabemos sobrellevarlo. Y ahí es cuando entra la confusión de que si no es, que si es, de que si me habló, de que no me habló. Cuando pedimos, tenemos que pedir conforme a nuestra fe, porque conforme a tu fe, dice el Señor, te será dado. Por eso no pidas algo más que tu fe todavía no puede alcanzar, porque no se te va a dar. Tú puedes golpear. Tú puedes querer tratar de entender, pero no entiendes. ¿Sabes por qué? Porque no tienes el acceso a esa sabiduría y a esa riqueza. No porque no la puedes alcanzar, es porque según la fe que tú tienes es el conocimiento que vas a adquirir. Si tú adquieres más palabras, más conocimiento. Si tú lees más la Biblia, más sabiduría. Pero el pueblo hoy en día se conformó con escuchar a predicadores por YouTube y dejaron la Biblia arriba de la ladera, dejaron la Biblia en la cómoda. Papá, así no va a venir sabiduría, así no va a venir conocimiento. Pregúntame, ¿cómo es que viene el conocimiento? Cuando todos están durmiendo.
y tú agarras la Biblia y empiezas a leer y empiezas a indagar, y Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Y Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Y el Espíritu Santo dice, entra en comunión, que yo te lo voy a revelar en el sendero del clamor, porque en el sendero del clamor se revelan cosas ocultas, en el sendero del clamor se revelan misterios, y ahí cuando tú accedes a la palabra y la llevas en clamor, se abre lo que tienes que entender y puedes adquirir lo que Dios quiere darte, puedes adquirir lo que Dios quiere enseñarte. Por eso hubo un pueblo en la antigüedad que pereció por falta de conocimiento. Yo estoy hablando de un pueblo de la antigüedad, no estoy hablando de un pueblo de actual, porque tú todavía no pereciste, yo no he perecido. ¿Sabes por qué? Porque todavía estamos adquiriendo conocimiento. Ahora el día que se cierre la bóveda del conocimiento, ahí se van a ver los que adquirieron el conocimiento y no perecerán en frente a la lucha, en frente a la prueba, en frente a las diversidades. Yo le estoy hablando a un pueblo que tiene que entender, que tiene que ser sabio en sus propias palabras, tiene que ser sabio en su propia opinión. Yo no le estoy hablando a alguien que tiene que tenerlo todo correcto, pero tiene que tratar de adquirir la corrección de Jehová para poder hablar en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. Sí, porque hay muchos que se creen sabios en su propia opinión y sabios en su propio entendimiento. Y Salomón dejó escrito el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? El temor a Jehová. Ese es el principio de alguien sabio, que respeta a Jehová, que teme a Jehová, que vive para agradarle a Jehová. Y Jehová ve desde el cielo y dice, tiene el principio de la sabiduría. Ahora vamos a ver qué hace cuando clame por las plazas. Sí, porque Salomón también declaró que la sabiduría clama por las plazas. Hay quien es el que esté atento a escucharla. Hay quien es el que esté atento a sentarse junto a ella y adquirir el conocimiento que es necesario para este tiempo. ¿Sabe por qué te estoy hablando esto? Porque ahorita mismo yo te voy a hablar quién es tu enemigo. Pero para saber quién es tu enemigo, tú tienes que tener conocimiento, tú tienes que tener sabiduría, tú tienes que tener entendimiento. Salomón dijo, dame sabiduría, porque hay muchos gobernantes por ahí, hay muchos con palacios hermosos, hay muchos que tienen muchos soldados, pero no saben administrarlos, no saben entenderlos, no saben darle lo que ellos necesitan. Pero dale gracias a Dios. Pregúntame por qué. Porque en esta casa hay sabiduría de Salomón adquirida. Pregúntame por qué. Porque hay temor a Jehová y hay personas que claman para adquirir sabiduría, para que tú puedas entender quién es tu enemigo verdaderamente, para que tú puedas entender con quién te vas a enfrentar. Y dice su palabra en el 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia. ¿Para qué? Para oír juicio. El sabio tiene que aprender a escuchar. El sabio tiene que aprender a adquirir consejos. El sabio tiene que aprender a saber cuando está en su error y reconocerlo y decir, me equivoqué, tenía la razón tu pastor, estoy verdaderamente humillado porque me equivoqué, tú tenías razón. Pero como hoy tenemos mucha gente ignorante y dice, la razón la tengo yo, aunque me lleve el diablo, la razón la tengo yo, aunque los demonios lo atormentan de noche, la razón la tengo yo. Pero si supieran que el sabio tiene que escuchar y tiene que saber reconocer sus errores, ahí es que viene el refrigerio de Jehová a su vida y le perdona del pecado y lo saca de su error y le dice, hijo, porque entendiste que estuviste mal, ahora te doy sabiduría. ¿Me entiendes? La sabiduría
Es algo tan importante que debemos de tener para nuestro diario vivir y también para nuestras oraciones. Tenemos que orar con entendimiento. Tenemos que orar con sabiduría. Tenemos que saber oír. Por eso dice oír. Tenemos que aprender, pregúntame qué. Los 48 códigos del silencio. Para poder adquirir sabiduría. Porque hay niveles de silencio que te dan acceso a niveles espirituales. Debemos de saber cuándo debemos de callar y cuándo debemos de hablar. Sí, debemos de saber cómo debemos dirigirnos al hermano y cómo no. Debemos de saber con quién hablar y con quién no. ¿Me entiendes? Por eso el sábado se te predicaba de un nuevo nacimiento. A través de ese nuevo nacimiento, el Señor hoy me dio y me dijo: dile a mi pueblo que a través del nuevo nacimiento tiene que adquirir sabiduría, tiene que adquirir conocimiento, tiene que adquirir revelación, porque para eso fue hecho nuevo, para no ser el mismo de ayer y no hablar de la misma manera, para no ser el mismo de ayer y dirigirse de la misma manera. La iglesia de Jesucristo tiene que ser entendida en lo que hace. Debemos de entender cuando es el Señor y cuando no es. Debemos de entender cuando se nos da una palabra, cómo hacer que esa palabra se materialice en nuestra vida. Debemos de tener conocimiento de quién es aquel que nos está atacando. Debemos de saber con quién estamos peleando y qué poder él tiene. Sí, porque déjame decirte que Satanás también tiene poder. A los que están fuera de Cristo, él hace lo que quiera con ellos. Sí, y a los lengua larga también, alaba. Por eso hay que tener cuidado cómo nos dirigimos. Por eso tenemos que tener cuidado, porque sin darnos cuenta le abrimos una brecha, porque no tenemos el conocimiento como él opera, no tenemos el conocimiento como él trabaja. Por eso muchas veces somos como marionetas. Pregúntame cómo. Un día alabo, otro día no alabo. Un día leo la Biblia, otro día no leo la Biblia. Pregúntame por qué. Porque hay una mano que la tiene Cristo y otra mano que la tiene el diablo. Hay una mitad de tu mente que la gobierna Cristo y hay una mitad de tu mente que la gobierna el diablo. Cuando tú quieres orar, es que le diste acceso al entendimiento de Dios para que te ayudara. Cuando tú no quieres hacer nada, es que el diablo se te mete en el camino y tú le das acceso y no tienes el conocimiento para saber que es el diablo que te está oprimiendo, que es el diablo que te quiere tirar. Sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén era el huerto de Dios y estuviste en el huerto de Dios. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelio, de topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios no creó a cualquier cosa en ese entonces. Dios creó a un ser lleno de poder. Dios creó a un ser que caminaba en la gloria de Dios y le puso querubín protector, lleno de sabiduría. Ahora tú me entiendes por qué te estaba hablando de la sabiduría, que quizás para algunos les parecía aburrido. Se quiere hacer el sabio, quiere traer palabra teológica. No, yo te estaba abriendo el libro de tu identidad, que tú eres un ser sobrenatural, que tú eres un ser que tiene inteligencia, que tú eres un ser que tiene sabiduría, y esa sabiduría tiene que ser activada para pelear contra Satanás, el diablo.
iglesia que hoy se va a levantar en un conocimiento para aplastarle la cabeza al diablo, que se va a levantar en una sabiduría para hacerle guerra a los demonios. Hay alguien que tiene que saber cuáles son sus armas espirituales, revestidos de la armadura y del poder de Dios para pelear la batalla. Pablo nunca narró que la iglesia era un jardín de rosas. Pablo nunca narró que tú eras un arbolito. Pablo dijo: tú eres un soldado, milita en las cosas de arriba. Tú eres un guerrero de Jehová, milita en las cosas del cielo. Por eso tú tienes que saber que contra quien tú te estás enfrentando es Satanás, el diablo, lleno de maquinaciones, llenos de plan para destruir tu vida, llenos de plan y artimañas para que tú no ores. Por eso, porque tú te piensas que a veces no quieres ni orar y no te da la fuerza para orar. Tú te piensas que eres tú no eres. Es la maquinación del diablo operando en el mundo espiritual, trayéndote a su amiga la distracción, trayéndote a su amiga el cansancio, trayéndote a su amiga al que te llama por teléfono. Pero tú tienes que entender que en este 2024, antes que se termine enero, tú tienes que levantarte en sabiduría, tú tienes que levantarte en conocimiento, tú tienes que levantarte en revelación para hacerle frente al diablo y a los demonios de la manera correcta. Mira lo que dice Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú me entiendes que hay que traer un renuevo en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dejó escritos: renovados en el entendimiento, en la mente, en el conocimiento, en la lectura. Tú tienes que renovarte y saber que el espíritu que está contigo es un espíritu de poder y autoridad, es un espíritu de gobierno, es un espíritu para derrotar a las tinieblas. Pero ¿sabes qué tienes que echar fuera? Pregúntame quién. Al enemigo, el miedo. Sí, porque él es el primero que viene a cruzarse en tu camino cuando tú te quieres levantar en el poder de Dios. Él es el primero que Satanás manda a tu vida para que tú tengas miedo y no tengas el entendimiento que lo que se depositó sobre ti es más poderoso que lo que te está haciendo la guerra. Por eso David dijo: aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo tengo el entendimiento, yo tengo el conocimiento que el que está conmigo es más poderoso, que el que está conmigo es más fuerte. Aunque un ejército acampe alrededor de ti, no tema tu corazón. David dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque en él estoy confiado, en él vivo, para él vivo, por él estoy aquí. Tú estás aquí por él. Por eso el apóstol Pablo dijo, mira lo que dijo en 2 de Corintios 2: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoréis las maquinaciones del diablo. Pero para eso tenemos que tener sabiduría, para eso tenemos que tener conocimiento, que lo que nos está atacando no es el hermano, es Satanás. Para eso debemos de entender que debemos adquirir un conocimiento dado del cielo para poder hacerle la guerra al que fue echado de la morada celestial. Sí, porque él, antes de estar aquí en la tierra, estaba allí arriba. ¿Y sabe qué es lo que hacía? Pregúntame qué. Alababa igual que tú, adoraba igual que tú, reconocía a Dios igual que tú, sabía quién era Dios igual que tú. Pero pregúntame qué pasó. Se halló maldad en él. Ahora tú te has dado cuenta porque a veces no puedes adorar, porque él conoce ese poder que hay en la adoración. Por eso él no quiere que tú adores. Ahora tú entiendes por qué a veces no puedes orar, porque él conoce el poder en la oración. Por eso él no quiere que tú ores. Ahora tú conoces quién es el que te vas a enfrentar
Satanás el diablo, pregúntame quién era. Era un querubín ungido, protector del cielo. No es cualquier enemigo a quien tú te estás enfrentando. Tú tienes que saber que Satanás el diablo era un querubín ungido, protector, lleno de poder y de sabiduría, lleno de conocimiento, porque él caminaba allí. Él andaba en la gloria de Jehová. Él conoce el movimiento de los ángeles. Él conoce el movimiento de lo sobrenatural. Él sabe cuando alguien va a orar. Él conoce lo que va a suceder cuando esa persona se pone a orar. Él sabe y tiene conocimiento que cuando tú alabas, algo sucede en el mundo espiritual. Le quitas poder, le quitas dominio, le quitas autoridad. Por eso tú tienes que entender que aunque no haya gana, tienes que alabar. Que aunque haya tristeza, tienes que adorar. Porque el diablo se alimenta de tu energía. El diablo se alimenta de tu fracaso. El diablo se alimenta de tu derrota. Él gana poder sobre ti cuando tú no alabas. Él gana poder sobre ti cuando tú no oras. Él gana poder sobre ti cuando tú no vienes a la iglesia. Por eso tú tienes que saber que Satanás el diablo es un ser astuto que anda como león rugiente buscando a quien devorar.